Muy buenas. Este comentario 14º trata sobre una polémica que yo tuve con Gustavo Bueno en vida de en el año 2009 sobre los fundamentos éticos para la reprobación del aborto provocado. El aborto provocado estamos considerando en todo este comentario que estamos considerando siempre el aborto provocado de gametos, embriones y fetos humanos bien formados, ¿no? Los otros casos, los casos problemáticos, pues en fin, no los voy a considerar en este comentario, porque tampoco entraron a formar parte de esta polémica propiamente. Bueno, lo primero que hay que decir es que este asunto de la fundamentación ética de la reprobación del aborto provocado es un asunto que pone en prueba a cualquier sistema filosófico. En primer lugar, porque exige tener una serie de saberes de primer grado acerca de los procesos de reproducción humana y de las técnicas y de tecnologías de reproducción, de fertilización in vitro, de anticoncepción, etcétera, etcétera, porque todas estas cuestiones resulta que son muy relevantes y son centrales para la discusión. Y también es interesante tener conocimientos de primer grado acerca de los perfiles sociológicos, económicos y culturológicos de las personas que están involucradas en estas prácticas. Por otro lado, desde el punto de vista filosófico, la discusión es muy intrincada porque exige tener en cuenta ideas de muy diversa índole. Ideas ontológicas como las ideas de cuerpo, de organismo vivo, de muerte, de materia, de forma, de acto, de potencia, de posibilidad, de necesidad, de finalidad. Ideas de carácter ya más lógico-material, como la distinción entre partes formales y partes materiales, entre esencias procesuales y esencias configuracionales, y las figuras de la transformación dialéctica, las ideas de unidad, las ideas de identidad, etcétera, etcétera. Y luego, por supuesto, ideas antropológicas acerca de la idea de hombre, de la idea de persona, de la idea de individuo, de la idea de muerte, de fallecimiento, y luego hace falta tener una teoría ética, claro, de referencia, y también, si acaso, bioética, moral y política para poder analizar el asunto, ¿no? Y luego, por último, este asunto es muy complicado porque este asunto de la fundamentación ética del aborto, pues viene siendo pues discutido desde tiempos de Aristóteles y hasta el presente, y claro, la bibliografía es ingente y entonces es muy laborioso abrirse paso dentro de ese corpus bibliográfico, ¿no? Bueno, esto para que se den cuenta ya de entrada el terreno que pisamos, que es un terreno complicado. La ventaja de mi discusión con Gustavo Bueno es que ambos compartíamos el sistema del materialismo filosófico y que toda la discusión está dentro del sistema del materialismo filosófico, tanto su postura como la mía. Y yo voy aquí, por supuesto, como siempre, pues voy a intentar pues argumentar las ventajas de mi posición frente a la que defendió Bueno. Bueno, Bueno defendió en 2001, en un libro que es La bioética, pues condenó la práctica del aborto provocado de embriones y de fetos sanos basada en el supuesto de no haber sido deseado el embarazo. Y este es más o menos el contexto en el que está esta polémica y los casos que vamos a discutir aquí. Ya digo, porque los otros casos de violación, de malformaciones, etcétera, etcétera, que suponen como de alguna manera pues excepciones o de peligro para la vida de la madre, etcétera, etcétera, no los vamos a considerar aquí porque no están, no por nada, porque son muy interesantes, sino porque no eran el motivo de esta polémica. En esas páginas de qué es la bioética, Bueno no aclara si la protección del nasciturus tiene que tener lugar desde el momento primero de la concepción o desde el momento de la implantación, aunque, claro, sugiere esto último, porque en una de las páginas de este libro defiende la clonación tisular no reproductiva. Y en la clonación tisular no reproductiva se transfiere el núcleo
de una célula a un óvulo que ha sido previamente nucleado y se deja evolucionar hasta que la célula se ha diferenciado en tejidos para obtener las líneas tisulares, ¿no? Bien, y porque en este libro también, bueno, reivindica el estatuto, o sea, el estatuto ontológico, el interés que tiene la idea de preembrión, cosa que luego va a negar. Bueno, yo en el año 2009 publiqué un libro que está en internet de libre acceso si alguien lo quiere leer, que se titula La clonación, la anticoncepción y el aborto en la sociedad de la biotecnología. Y en ese libro yo estudié este asunto, claro, por supuesto, antes de escribirlo y de publicarlo con mucho detenimiento, y me pareció obligado a establecer una diferencia entre el momento de la constitución de la identidad genética, que es en la fecundación, es decir, cuando los dos gametos se unen y forman el cigoto y se constituye un genoma nuevo. Entonces, este es el momento de la constitución de la identidad genética, y luego hay otro momento posterior que se culmina en la implantación, que es el momento de constitución de la individualidad somática de un nuevo organismo. Este momento, ya digo, se sitúa cuando la gemelación de la blástula ya no es posible, y entonces se da por alcanzado pues cuando ya se da la implantación del embrión en el útero de la madre, momento en el que se consolida el embarazo y que se empieza a hablar propiamente de embrión, porque en las otras etapas pues se suele hablar de preembrión. Entonces yo lo que hice, me basaba para justificar la importancia de esta distinción, me basaba en los principios de la bioética de Gustavo Bueno, tal como están expuestos en la bioética, porque en esos principios se dice que la bioética trata de un sujeto humano individual corpóreo, que tiene la potencialidad de desarrollarse en persona. Es decir, que la bioética trata de individuos somáticos, no de identidades genéticas. Y por eso yo mantuve la tesis de que el aborto empezaría a ser reprobable éticamente cuando existiera un individuo somático que tuviera ya la unidad del sujeto humano individual corpóreo, que luego va a nacer y que luego después del nacimiento se va a convertir en persona. Porque la individualidad de los sujetos humanos, esa es la cuestión, no es una individualidad genética, porque los gemelos homocigóticos comparten el ADN, tienen el mismo ADN, tienen la misma identidad genética, pero tienen una individualidad somática diferente, porque son dos sujetos separados, con cuerpos separados y con rasgos somáticos separados, y con rasgos somáticos diferentes, y con las partes de sus cuerpos pues relacionadas de acuerdo con las relaciones asimétricas típicas de un cuerpo humano, ¿no? Y desconectadas de todos los individuos. Entonces las células por sí solas, incluso los gametos o incluso los cigotos, no están protegidas por la bioética en principio. Los cigotos tempranos y los blastocitos gemelables son células indiferenciadas, no son individuos somáticos humanos. Y por tanto yo deduje que la protección de la bioética no debería llevarse hacia atrás hasta la fecundación, sino que empezaría con la implantación, cuando ya hay una individualidad somática, cuando ya hay un embarazo propiamente dicho, y cuando ya hay un organismo individual somático que es el que se va a destruir en el proceso del aborto provocado. Bien, en el año 2010, es decir, un año después de este libro mío, Gustavo Bueno publicó un libro titulado El fundamentalismo democrático, y en este libro dedicó un capítulo a comentar la ley de plazos del aborto que había aprobado el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Y en este comentario, en este capítulo, él defiende que el aborto es éticamente reprobable desde el primer momento de la concepción, es decir, desde el momento en que se forma el nuevo ADN, diríamos, ¿no? Y que hay una continuidad sustancial desde el producto de la fecundación a lo largo de todas las transformaciones hasta el neonato,
y que entonces, y explícitamente, por eso surgió la polémica, porque explícitamente en ese capítulo de ese libro, bueno, dedica unas páginas a analizar la posición que yo había defendido, ¿m? Y dice que esa posición no tiene sentido porque que el proceso es un proceso en el cual no se pueden distinguir fases ni partes que sean éticamente significativas, ¿no? Bien, yo respondí a Gustavo Bueno en el Catoblepas, y la teoría que yo expuse es esta que acabo de decir. O sea, la ética trata de preservar la individualidad corpórea. Y la individualidad corpórea, el cuerpo humano individual somático es el Sancta Sanctorum de la ética, y todo lo que atenta contra el individuo corpóreo somático y la persona que se constituye en ese individuo es antiético. Pues que sea el asesinato, la mutilación, la esclavitud, el secuestro, la violación, el abuso, la tortura, la difamación, la injuria, el insulto, la ofensa, la extorsión, el chantaje, la intimidación, la degradación, la humillación, la burla, la discriminación, la cosificación, el abuso de drogas, el tabaquismo, el alcoholismo, los malos hábitos de higiene corporal y psicológica, y etcétera, etcétera, etcétera. Se podrían poner muchas cosas que son antiéticas, ¿no? Independientemente de que esas cosas antiéticas sean producidas por otras personas o se las autoinflinja el sujeto, porque el hecho de que se las autoinflinja, como en el caso de estos ejemplos que ponía yo al final, el abuso de las drogas, el tabaquismo, el alcoholismo y los malos hábitos de higiene corporal y psicológica, aunque eso no por el hecho de que sea autoinfligido deja de ser antiético, es exactamente igual antiético que si estuviera haciéndose a otra persona, ¿no? Y la idea aquí, yo aquí me atuve a lo que dicen los biólogos, porque claro, hay que tener, aquí yo creo que esta es la metodología materialista que yo vengo defendiendo desde el primer comentario, ¿eh? Hay que tener en cuenta para estas cosas el estado de las ciencias, ¿no? Y el estado de las tecnologías. Entonces, la unidad del cuerpo humano, de un individuo, la unidad somática, se alcanza con la especialización celular, ¿eh? Y cuando empieza a haber relaciones asimétricas entre las células y los tejidos, que es lo que hace que el individuo ya no pueda ser gemelable, ¿eh? Porque cuando ya hay esa simetría entre células y tejidos y el individuo ya no es gemelable, si cortamos un trozo de ese individuo, pues lo que estamos realizando es una amputación, que es ya antiética directamente, ¿no? Y la identidad genética del nuevo cigoto se alcanza antes, se alcanza entre las 12 y las 40 horas contadas tras la fecundación, que es cuando se produce la singamia. Pero ese cigoto no tiene individualidad somática, porque ese cigoto es gemelable, se puede gemelar. Todas sus células son iguales, son totipotentes, y pueden dar lugar a un organismo íntegro. Entonces, la individualidad somática orgánica solo se alcanza cuando la mórula y la gástrula dejan de ser gemelables, que esto es entre los 6-8 días después de producir la fecundación. Todavía en los 6-8 días todavía es posible la gemelación. Cuando el embrión se implanta en el útero, aproximadamente hacia el día 15, la gemelación es definitivamente imposible. Y nos encontramos ya con un organismo individual somático que ese sí requiere la protección bioética. Bueno respondió a mi respuesta, también en el Catoblepas, y insistiendo en la continuidad de todo el proceso y quitando la importancia al proceso de la constitución de la individualidad somática y al proceso, por tanto, de la implantación. Él decía que este criterio de la implantación y de la gemelación, es decir, de que no pueda darse la gemelación y de que haya solo ya un individuo, que era extrínseco. Yo creo que no es extrínseco, porque no es una diferencia que sea externa, estipulada desde fuera, sino que es una
una diferencia inmanente al propio proceso reproductivo, marca una fase diferente en el proceso, marca el comienzo de la individualidad somática irrepetible del cuerpo humano y, y, y eso no pone desde luego en riesgo la continuidad, que evidentemente hay, claro, pero la continuidad también la hay hacia atrás en los gametos y en la meiosis que da lugar a la gametogénesis, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, la cosa quedó así en el año 2010 y el 31 de marzo de 2012, en los 17º encuentros de filosofía titulados Finalidad y Teleología, que se celebraron en Oviedo, tuvo lugar una mesa redonda que coordinó Lino Camprubí Bueno. Y en esa mesa redonda fuimos llamados a participar Laura Nuño de la Rosa, Íñigo Ongay de Felipe y yo mismo. Bien. Bueno, Laura Nuño hizo su análisis del debate. El debate de esa mesa redonda era el debate del aborto a la luz de la idea de teleología. Laura Nuño hizo una defensa de sus posiciones, etcétera, bien, que son unas posiciones más, diríamos, permisivas con el aborto, si se quiere, en el sentido de que justifica éticamente el aborto hasta bastante más tarde en el proceso de desarrollo de los órganos, de los órganos básicos del embrión, vamos, del feto ya, o sea que bien. Y luego Íñigo Ongay defendió las posiciones de Bueno y yo defendí pues las mías, ¿no? Íñigo Ongay defendió las posiciones de Bueno con idénticos argumentos, hablando de la continuidad longitudinal, etcétera, etcétera, de todo el proceso, y yo expuse de nuevo mi argumento, el argumento de que las normas éticas afectan a organismos humanos que son individuos somáticos y que un individuo somático es un conjunto de células y de partes y de tejidos que guardan entre sí relaciones asimétricas y que por tanto la mórula temprana no era un individuo somático en este sentido, y que el individuo somático solo se puede hablar de él cuando la gemelación no es posible, ¿no? Bueno, Gustavo Bueno estaba en la sala entre el público como espectador y tomó la palabra para esgrimir el argumento victorioso de Diodoro Cronos. Él había hecho referencia a este argumento victorioso de Diodoro Cronos en su artículo de Cataglepas de 2010, pero lo había hecho en un tono conjetural, es decir, diciendo, si el argumento victorioso de Diodoro Cronos fuese verdadero, pues entonces habría que suponer, etcétera, ¿no? Pero en esta intervención, que fue una intervención pública, ahí en directo, está grabada, se puede ver en YouTube, este coloquio, pues fue una cosa, ya digo, en directo, sobre la marcha, improvisada. En esta intervención que tuvo ahí Bueno, pues él afirmó, es el único sitio que yo conozca de toda su obra escrita y audiovisual, en donde afirmó, parecía de una manera muy terminante, la verdad del argumento de Diodoro Cronos, según la cual solamente lo que se ha verificado es posible. Y si una cosa no se verifica, es decir, si una mórula no se gemela, para aplicarlo a este caso, si una mórula no sufre gemelación, pues entonces habría que decir que esa mórula en todo su desarrollo era imposible que se gemelara, ¿no? Y Bueno defendió este argumento de Diodoro Cronos en este contexto, es decir, el argumento según el cual solo lo que se ha verificado es posible y por tanto lo que no se verifica no es posible. Argumento que por otro lado también hay que tener en cuenta que deja sin resolver el asunto de cuándo se da efectivamente la gemelación, porque cuando se da la gemelación entonces
sí tendríamos que decir que al principio había solamente una mórula y luego hay dos embriones. Pero bueno, dejemos aparte este asunto. Yo, que ya conocía la referencia al argumento de Diodoro Cronos por el artículo de 2010, pues en esa intervención que tuve, pues negué que el argumento fuera válido, cosa que ya he expuesto aquí en el comentario número 7, el séptimo, sobre la idea de posibilidad y el argumento de Diodoro Cronos, porque yo luego dediqué un artículo, como ha quedado explicado ya, a tratar este problema con detenimiento, ¿no? Entonces, el argumento de Diodoro Cronos, yo dije, no es cierto, y hay que atenerse a lo que la ciencia dice en cada momento. Y si la ciencia dice que en los primeros días después de la fecundación, en los primeros 5 o 6 días, la mórula es gemelable, pues hay que considerar que es gemelable y que entonces las células son totipotentes y que en ese momento no hay individualidad somática, hay una individualidad distinta de la individualidad somática que luego va a tener el sujeto. Bien. Bueno, Gustavo Bueno abandonó la sala anticipadamente sin exponer otros argumentos más que la propia enunciación del argumento de Diodoro. Y fue Íñigo Gay quien reiteró la pertinencia del argumento victorioso de Diodoro, repitiendo lo que Bueno acababa de decir. Bien, como digo, yo a mi juicio, y dado el estado de nuestra ciencia y el estado de nuestra tecnología, entre otras cosas la propia tecnología de fertilización in vitro, etcétera, etcétera, la mórula temprana es gemelable porque es lo que nos dicen las ciencias y lo que sabemos tecnológicamente porque la podemos gemelar. Y desde luego a mí me parece incompatible con la metodología del materialismo filosófico el establecer una teoría que va contra estas evidencias científicas. Quiero decir, el argumento de Diodoro Cronos es una cosa que no tiene ningún valor, y desde luego no tiene ningún valor al lado de estas evidencias científicas que hay que tomar como evidencias a partir de las cuales plantear los problemas. Bien, entonces, en el año 2017 yo publiqué ese artículo sobre Diodoro, y ahí ya, expliqué con mucha claridad que el argumento de Diodoro es falso y que además el argumento de Diodoro es incompatible con toda la teoría de la modalidad del materialismo filosófico, con el escolio séptimo del animal divino, con la tesela 32, con la existencia de los futuros contingentes, con la doctrina de las metodologías betaoperatorias, con la reivindicación de la ciencia media de Molina, con las ideas de necesidad y de imposibilidad propias de las ciencias naturales, etcétera, etcétera. Todo esto que ya he expuesto en el comentario séptimo, que pueden repasar a estos efectos. Por tanto, a mi juicio, esa vía del argumento de Diodoro Cronos, del argumento victorioso, está cerrada. Yo publiqué un artículo en 2016 que aprovecho para citarlo aquí, que se titula The Constitution of the Human Embryo as Substantial Change, la constitución del embrión humano como cambio sustancial, que está publicado en el Journal of Medicine and Philosophy en el año 16. En este artículo yo estudié este asunto con detenimiento, justamente estos 15 primeros días de la gestación humana, y precisamente ahí apliqué una idea materialista, porque estudié ese caso como un caso de cambio sustancial que supondría una anamorfosis, Ahí está explicado y está explicado con detenimiento. Bueno, aquí no termina la cosa, porque el 13 de enero de 2018, Marcos Márquez me invitó a un programa de radio materialista, que es el episodio 52, el aborto parte 2. Y allí discutí sobre el aborto con Íñigo Gay de Felipe y Pablo Huerga Melcón. Este episodio 52
de la radio materialista se puede ver también si la gente lo quiere consultar. Yo expuse mi teoría, ninguno de los contertulios en ningún momento dio ningún argumento en contra. Pablo Huerga estuvo de acuerdo y Íñigo Angay por su parte reconoció en ese momento, en 2018, reconoció explícitamente que en contra de lo que había defendido en 2012, que el argumento de Diodoro no era demostrativo, no demostraba nada en este asunto, ¿no? Entonces, si hubiera que resumir la cuestión esta del aborto, tal como se puede plantear desde el materialismo filosófico, yo creo que la formulación es muy fácil. La ética materialista protege a los individuos corpóreos humanos distributivamente, tomados en todas las fases de su desarrollo, hasta que sea posible que se conviertan en personas. Para determinar el comienzo y el final del individuo corpóreo humano capaz de ser persona, hay que tomar como referencia los conocimientos de la biología y de las tecnologías médicas. Y si lo hacemos, entonces el comienzo del individuo humano, por lo que nos dicen estas tecnologías médicas y esta biología, empieza una vez que la gemelación ya no es posible. Y entonces es el momento en donde empiezan a aplicarse las normas éticas de la bioética materialista de acuerdo con sus principios. Bien, para terminar voy a hacer un breve comentario sobre el aborto provocado de fetos y embriones sanos desde una perspectiva legal y política. Desde una perspectiva legal y política, que es completamente, esto es otra cosa completamente distinta. Esto no tiene nada que ver con la ética, esto tiene que ver con la política, ¿no? Es decir, con las políticas que los estados tienen sobre estas cuestiones, ¿no? Bueno, lo interesante que yo quiero destacar a este respecto es lo siguiente, que nadie, sea de izquierdas, de derechas, de centro, etcétera, etcétera, de extrema derecha, de extrema izquierda, de lo que sea, tenga la posición que tenga acerca del aborto, nadie propone una política que esté dirigida a aumentar el número de abortos. Nadie. Luego, las razones por las cuales cada uno justifica este objetivo, el objetivo de disminuir el número de abortos, las razones por las cuales cada uno justifica este objetivo son muy heterogéneas, eso es verdad. Pero desde luego nadie está reivindicando una política en que se diga, bueno, pues cuanto más se aborte mejor. No. Ya sea porque eso produce gasto sanitario, ya sea por reducir riesgos y sufrimientos para las madres que abortan, ya sea por motivos teológicos, ya sea por motivos éticos, como los que acabamos de estar discutiendo, pero nadie quiere que los abortos aumenten. Nadie en el ámbito de la esfera política y de un modo explícito. Que si uno a lo mejor tiene una clínica que se dedica a estas cuestiones, pues sí está preocupado porque haya un número de abortos suficientemente grandes, pero vamos, esa no es una esfera política, esa es una esfera diferente, ¿no? Bien. Luego, otra cuestión en la discusión de la política del aborto que yo creo que es clarísima también, es que no se puede suponer que el aborto provocado suponga un peligro para el mantenimiento de los estados políticos modernos. Yo creo que eso no hay una justificación política para limitar el aborto en base a ese argumento, a que el aborto suponga un peligro para el mantenimiento de los estados políticos modernos. En todo caso, como hay un consenso de que hay que bajar las tasas de aborto, todo lo que se pueda, aunque esté fundamentado de un modo muy heterogéneo y muy diferente, pero vamos, no estamos de acuerdo en los principios, pero estamos de acuerdo en las conclusiones. Entonces yo creo que la cuestión política aquí a discutir es cuáles son los medios proporcionados y efectivos para lograr que las tasas de aborto disminuyan. Bien. Entonces, hay varios estudios, por eso me refería yo al principio de las cuestiones sociológicas y sociopolíticas, económicas, algo de este asunto. Hay varios estudios comparativos sobre la incidencia, la correlación entre el número de abortos y los tipos de legislación, clasificando las legislaciones
como permisivas, las que permiten el aborto en plazos o etcétera, o las represivas, es decir, las que condenan el aborto y lo penan. Bueno, el asunto es que esto es una correlación, no es una relación de causalidad, cuidado, es una correlación. Pero los países con menos abortos tienen legislaciones más laxas. Y el endurecimiento de las legislaciones no conduce a la esperada disminución del número de abortos. Esto es una evidencia empírica. Es una evidencia práctica. El endurecimiento de las legislaciones más restrictivas, a lo que conducen es a la práctica de abortos clandestinos y a la práctica de abortos fuera de los países, fuera de la jurisdicción donde están esas legislaciones. Esto es así, es una cuestión empírica. Y ante esta cuestión empírica, entonces yo creo que la propuesta de Gustavo Bueno de penar los abortos provocados con fuertes multas o con penas de prisión es una propuesta que es políticamente imprudente y que es una propuesta formalista, porque es una propuesta que confía la acción política en la legislación formal, cuando es bien sabido que un porcentaje altísimo de todo lo legislado es pura chatarra legal, es pura chatarra que no tiene valor, o tiene un valor muy escaso. Bien. Los abortos provocados se concentran en ciertos colectivos. Algunos de estos colectivos son persistentes, otros son variables, pero todo esto se puede estudiar. Y se puede estudiar porque la lucha contra el aborto provocado no tiene que ser una lucha indiscriminada, sino que tiene que atender a esos colectivos donde el aborto provocado es frecuente y persistente. Se sabe que los países más ricos, con mejor educación sociosanitaria y con mayor acceso a los recursos técnicos y tecnológicos de la anticoncepción, son los que tienen tasas de aborto provocado más bajas. Y entonces esta es la línea en la que hay que planificar una acción política si se quieren bajar las tasas de aborto. La legislación sobre el aborto, ya lo sabemos todos, tiene una alta carga ideológica, y esa carga ideológica, hay ciertos grupos políticos, partidos políticos, que están interesados en movilizar esa carga ideológica en la dialéctica de partidos y de las luchas electorales. Pero eso no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver, con el objetivo de disminuir el número de abortos. Bien, pues con esto doy por terminado este comentario, no sin antes agradecerles a todos ustedes la atención que prestan.